Bienvenidos a Nombres Científicos Curiosos número 10 Star Wars, la recopilación completa. Trigonoptero chewacca es una especie de coleóptero o escarabajo de los comúnmente conocidos también como gorgojos o picudos, el cual fue encontrado en 2014 en Papúa Nueva Guinea y posteriormente descrito en el 2016. Este insecto se caracteriza por las densas escamas que poseen en la cabeza y las patas, las cuales recuerdan a pelos gruesos marrones, razón por la cual bautizaron a esta especie en honor a Chewbacca, el Wookiee leal amigo de Han Solo. En 1983 una segunda especie fue bautizada también como Chewbacca y se trata de la avispa Polemistus chewacca, la cual fue encontrada en Estados Unidos. La razón de bautizar a esta avispa como dicho personaje de Star Wars no tuvo nada que ver con alguna característica morfológica, simplemente los científicos que la estudiaron dijeron que la llamaron Chewbacca solo por diversión, para no crear siempre nombres científicos que suenen aburridos. Chewbacca es una polilla que fue encontrada en México y descrita en el 2008. Esta polilla es la tercera especie llamada en honor a Chewbacca. En este caso el nombre fue dado por la apariencia peluda de dicho lepidóptero. En cuanto al género Wookiee, y en caso de que lo hayas pensado porque suene parecido, no es una referencia a los Wookiees, la raza a la cual pertenece Chewbacca. Esto porque dicho género existe desde 1870, es decir, más de 100 años de que siquiera existiera la primera película de Star Wars. Urubaxia chewi es una especie de cigarro chicharra encontrada en Brasil y descrita en el 2016. El nombre específico hace referencia a Chewie, el nombre diminutivo con el que los amigos llamaban afectuosamente a Chewbacca. La razón de elegir este nombre fue por la apariencia de dicha cigarra y por ser más grande que otras especies pertenecientes también al género Urubaxia. Regresando al género de cigarras Urubaxia, no conformes con bautizar a la especie vista anteriormente como Chewbacca, los científicos decidieron llamar a una segunda especie como el fiel compañero de dicho personaje, es decir, Han Solo, por lo que la especie en cuestión se trata de Urubaxia solo, igualmente encontrada en Brasil en el 2016, teniendo así a esta querida dupla de Star Wars también en el mundo de los insectos. La siguiente especie se trata de un extinto trilobita cuyos restos fósiles se encontraron en China y en 2005 fue bautizada literalmente como Han Solo. Sobre el porqué de la selección del nombre existen dos versiones, siendo la primera versión del investigador principal, el cual dijo que el género Han se basa en la etnia Han, un grupo étnico de Asia Oriental que se originó en China, y que en la actualidad es el grupo étnico más grande del mundo al representar aproximadamente el 20% de la población mundial. En cuanto a la especie, fue llamada Solo, en referencia a que esta es la única especie registrada en dicho género. Y la segunda versión fue dada por los amigos del investigador principal, los cuales aseguraron que este bautizó al trilobita por una apuesta en la cual lo retaron a darle a la especie el nombre de un personaje de Star Wars. Si hablamos de Han Solo y Chewbacca, no podía faltar su icónica nave espacial, el Halcón Milenario. Dicha nave también sirvió de inspiración para el nombre científico de otro artrópodo extinto, perteneciente al grupo de los dinocáridos. La especie en cuestión se trata de Cambroraster falcatus, cuyos restos fósiles fueron encontrados en el Parque Nacional Yoho, en Canadá. Esta especie fue llamada falcatus en referencia a la palabra halcón, debido a la forma de su caparazón dorsal, la cual se asemeja a la del halcón milenario. Debo aclarar que la palabra falcatus se puede traducir como curvado o que tiene forma de hoz. Coptoborus leia es un coleóptero encontrado en Ecuador y Surinam, cuya especie fue descrita en el 2021. Según los investigadores, bautizaron a este insecto por el aspecto de su cuerpo redondeado y peludo, lo cual le recordó al pelo recogido de moños de la princesa Leia Organa. En lo personal no encuentro el parecido, pero dicha información se puede encontrar tal cual en este artículo científico. Sclerobunus skywalkeri es un opilión que fue descubierto en Nuevo México, Estados Unidos, y su especie se describió en el 2014. Los investigadores le dieron a esta especie el nombre del personaje de Luke Skywalker para reconocer y homenajear la influencia multigeneracional que ha tenido la trilogía original de Star Wars, y también el nombre hace referencia a que esta especie solo se puede encontrar en hábitats montanos con altas elevaciones, por lo que suelen llamar a este opilión como el caminante de los cielos, significado literal de Skywalker. Romanogobio skywalkeri es un pez de río endémico de Austria, el cual fue descubierto y descrito en el 2018. Este pez es la segunda especie bautizada en honor al personaje de Luke Skywalker. No encuentro la razón de por qué los científicos eligieron ese nombre, pero lo más seguro es que haya sido solo por afición. Pollock tianzin es una especie de gibón que habita en las selvas tropicales ubicadas entre el sureste de China y el oriente de Myanmar. La especie de este primate fue descrita en 2017. El nombre específico tianzin proviene de las palabras chinas tian, que significa cielo, y chin, que significa moverse o desplazarse, palabra que sería en inglés Skywalker, lo cual hace referencia a la forma en que estos primates se desplazan entre las ramas de los árboles. Además de que los propios investigadores afirmaron que sí son fanáticos de Star Wars y también querían hacer un pequeño homenaje al personaje de Luke Skywalker. Entre los droides más famosos de la franquicia de Star Wars no puede faltar el famoso R2-D2 o R2-D2, el cual recibió también como homenaje ser incluido dentro de un nombre científico. Y la especie en cuestión se trata de la mosca Meoneura ortodeto, la cual fue encontrada en Uzbekistán y fue descrita en el 2019. Tetramorium hedi es una especie de hormiga que habita principalmente en el noreste de Madagascar y fue descrita en el 2012. La especie fue llamada en honor a la Orden Jedi, los cuales representan al conjunto de guardianes del orden, la justicia y la paz dentro de la franquicia de Star Wars. Tetramorium Obi-Wan es una especie de
hormiga que fue descrita en el 2014 y encontrada en el oriente de Madagascar. El nombre de esta especie toma inspiración del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, siendo esta la segunda hormiga de género Tetramorium cuyo nombre se basa en la franquicia de Star Wars. Adeniolopsis massingwindui es una especie de briozoo que fue descubierta en 2020 entre el oeste del mar de Tasmania y el sur del continente de Zelandia. Los briozoos son un grupo de animales pequeños coloniales invertebrados cuyas especies viven mayormente en agua salada y algunas pocas habitan en ecosistemas de agua dulce. El nombre de esta especie en cuestión fue inspirado por el maestro Jedi Mace Windu, personaje interpretado por el actor Samuel L. Jackson en la trilogía precuela de Star Wars. Trigonopterus yoda es una especie de gorgojo o escarabajo picudo endémico de la isla Sulawesi en Indonesia. La especie fue bautizada en el 2019 en honor al maestro Jedi Yoda, y como veremos más adelante, esta no es la única especie cuyo nombre se inspira en dicho personaje. Meoneura yodai es una mosca que fue encontrada en Canadá y descrita en el 2016. Sobre esta especie no se encuentran fotos, pero es la segunda especie que vemos que es bautizada como el personaje de Yoda, y también la segunda especie de moscas perteneciente al género Meoneura que lleva el nombre de algún personaje de Star Wars. La primera especie recuerda que fue llamada en referencia a Artuditu. Polemysus yoda es una avispa que se puede encontrar distribuida en Nicaragua, El Salvador y Honduras. Esta especie fue descrita en 1983. Con esta avispa es la tercera especie que vemos inspirada en Yoda y la segunda avispa del género Polemysus llamada como un personaje de Star Wars. Albunione yoda es un crustáceo marino del orden Isópoda, es decir, es un pariente de las cochinillas. Fue encontrado cerca de Taiwán en el 2003. Son isópodos ectoparásitos que habitan en las branquias de sus hospederos. A pesar de que no hay imágenes de la especie, se describe que las hembras poseen unas extensiones laterales cerca de la cabeza que recuerdan a las orejas de Yoda. Con esto ya serían 4 especies de animales nombrados en honor a dicho personaje. Yoda purpurata es un gusano bellota encontrado en 2012 al norte del océano Atlántico a más de 2500 metros de profundidad. El nombre del género se eligió por el parecido de los labios de este invertebrado con las orejas de Yoda. Como dato extra, esta especie pertenece al grupo Phylum Nemicordata, el cual es el grupo hermano del Phylum Echinodermata, es decir, o en otras palabras, que estos animales con apariencia de gusanos son parientes cercanos de animales como las estrellas, erizos y pepinos de mar. Y otro dato es que Yoda purpurata es la única especie de micordado hermafrodita que se conoce. Con la especie que veremos a continuación haré algo de trampa, puesto que su nombre científico no se relaciona con el personaje de Yoda de Star Wars, pero sí su nombre común. Y la especie en cuestión es el murciélago Nyctimenes papuanus, el cual es endémico de Papúa Nueva Guinea y fue descubierto en el 2009. Este murciélago se alimenta de frutas y la envergadura de sus alas es de 1,5 metros, comúnmente llamado el murciélago Yoda porque su apariencia recuerda un poco propiamente a dicho maestro Jedi. Euronecturus grogu fue una salamandra que existió en el Mioceno, hace entre 7 a 23 millones de años. Sus restos fósiles fueron encontrados en Alemania y descritos en el 2022. Mediante el estudio de dichos restos fósiles se descubrió que se trataba de una salamandra perteneciente a la familia Proteidae, de las cuales aún existen 6 especies. Estos anfibios se caracterizan por ser totalmente acuáticos, nocturnos y siempre conservar agallas filamentosas y aletas caudales aún presentes en individuos adultos. Resalto esto porque las aletas caudales solo se presentan en anfibios en estado larval o inmaduro. Y regresando con nuestra especie de interés, esta fue bautizada en referencia al pequeño Grogu, también llamado por algunos fans como Baby Yoda, uno de los personajes protagonistas de la serie de The Mandalorian o el Mandaloriano. La razón del nombre de la especie es porque los científicos sexualmente dijeron: Grogu es miembro de un antiguo linaje del que no sabemos nada o casi nada, que aparece en un lugar inesperado en un momento inesperado, lo cual hace referencia a que los restos fósiles aparecieron de manera inesperada y que datan de un linaje de anfibios más antiguo de lo que se pensaba. En caso que te interese, la información que utilicé fue extraída de este artículo científico. Midicloria mitochondriae son bacterias que fueron descubiertas y descritas en el 2004. Es la única especie de su género, pero probablemente a futuro con estudios genéticos se descubran más especies para el mismo género. Esta bacteria habita dentro de los ovarios de las garrapatas hembra, más exactamente se ubican dentro de las mitocondrias de los ovocitos. Y aquí una foto electrónica de la mitocondria en un ovocito de garrapata, en la cual podemos apreciar a dichas bacterias en su interior. Los investigadores piensan que esas bacterias se alimentan del contenido mitocondrial, pero aún falta más investigación para asegurar tal afirmación, por lo que de momento algunos científicos consideran que la relación de esas bacterias con las mitocondrias no es parasitaria sino simbiótica. Bueno, ¿y qué tienen que ver estas bacterias con Star Wars? La relación está en la etimología del nombre de la familia y el género al cual pertenecen esas bacterias, Midicloraceae y Midicloria respectivamente. Ambos nombres hacen referencia a los midiclorianos. ¿Y qué son los midiclorianos? Pues estos se tratan de microorganismos simbióticos que habitan dentro de todos los seres vivos en el universo de Star Wars, que dependiendo de su cantidad o presencia son los que confieren el poder de la fuerza a cualquier ser vivo, aquel poder presente que vemos en los Jedi y los Sith. Epigratinus doocan es una especie de araña encontrada en Brasil en el 2020. La especie fue bautizada como el Conde Dooku, o como se le conoce mejor en Brasil, Conde Dooku, personaje que fue interpretado por el legendario actor Christopher Lee en las películas precuelas de Star Wars. Como dato extra, en la traducción al portugués se decidió cambiar el nombre de Dooku debido a que en dicho idioma suena similar a Dooku, que significa literalmente desde el culo.
Regresando al género de Picratinus, existen dos especies llamadas en referencia al caballero Jedi Anakin Skywalker, padre de Luke y Leia, y el cual posteriormente se convierte en el famoso villano y Lord Sith Darth Vader. Ambas arañas fueron encontradas en Brasil y descritas en el 2020. Dichas especies se tratan de Picratinus Anakin y Epicratinus Vader. De hecho, como iremos viendo, Darth Vader es el personaje de Star Wars al cual le han dedicado más nombres científicos al momento de bautizar nuevas especies. En la actualidad existen un género de arañas, 11 especies de animales y una especie de planta basados en dicho personaje. Los Phaerum darvaderi es una especie de milpies píldora endémica de Madagascar que fue descrita en el 2010. La razón del nombre de la especie es porque la placa anal de este milíapo recuerda la parte posterior del casco de Darth Vader. Tristemente, este milpies en la actualidad se encuentra en peligro crítico de extinción. Darvaderum grensladeaen es un ácaro que fue hallado en Australia y descrito en 1996. El nombre de este género de ácaros, el cual cuenta con una única especie, se atribuye a Darth Vader, debido a que en posición ventral, en la altura de las piezas bucales, se puede observar una silueta que recuerda el casco de dicho personaje. Agathidium vaderi es un coleóptero o escarabajo redondo de los hongos que fue encontrado en Estados Unidos y descrito en el 2005. Recibió el nombre del personaje Darth Vader debido a su cabeza brillante en forma de casco que se asemeja al del villano de Star Wars. Gastolinus vaderi es una especie de escarabajo tenebriónido encontrado en Haití y descrita en el 2016. Al igual que el escarabajo visto anteriormente, esta especie se bautizó como el villano de Star Wars por tener la cabeza y el pronoto de color negro brillante, pareciéndose también al casco de dicho personaje. ¿Sobre qué es el pronoto? Es esta estructura en la parte posterior de la cabeza y el dorso del tórax de los insectos. Trichos vaderi es una mosca que fue descrita en el 2017. Esta especie se distribuye en Armenia, Turquía y Georgia. Sobre esta especie de mosca no se encuentran fotos, ilustraciones y tampoco mucha información al respecto. Solo se encuentran algunos registros y que su nombre científico, al igual que varias especies vistas antes, fue inspirado por el villano de Star Wars. Polemistus vaderi es una avispa que fue encontrada en Estados Unidos y descrita en 1983. La razón de bautizar a esta avispa como Darth Vader fue solo por diversión por parte de los científicos que la bautizaron, y es que como vimos anteriormente, ya dos avispas del mismo género Polemistus habían sido bautizadas en referencia al maestro Yoda y Chewbacca. Arquetipon vaderi es una especie de avispa encontrada en Australia cuya especie fue descrita en el 2002. Estas avispas son endoparásitas o parasitoides de insectos escama pertenecientes al género Misolecanium. El nombre específico fue dado en honor a Darth Vader, puesto que la apariencia de este insecto recuerda un poco al aspecto de dicho villano. Adelomirmex vaderi es una especie encontrada en Colombia y cuya especie fue descrita en el 2003. Estas hormigas, por su aspecto oscuro en comparación a las otras especies del mismo género, fueron nombradas en referencia al icónico villano de Star Wars. Lepidogryllus darvaderi es una especie de grillo descrita en el 2016 y la cual fue encontrada en la isla de Nueva Caledonia, la cual pertenece a Francia y está formada por un grupo de islas y archipiélagos ubicados en el Océano Pacífico Sur. La especie se caracteriza por tener la coloración oscura con algunas manchas claras, por lo cual los científicos bautizaron a este grillo como el villano de Star Wars, al definir la coloración oscura como el mal y la clara como el bien, haciendo una referencia a la transición por la cual pasó el personaje de Anakin Skywalker de ser un Jedi a posteriormente unirse al lado oscuro para convertirse en un Sith y dar origen a Darth Vader. Riccinus vaderi es un piojo masticador encontrado en Azerbaiyán y cuya especie fue descrita en el 2016. Estos piojos son parásitos de las aves pertenecientes a la especie Melanocorifa calandra, conocida comúnmente como la alondra calandra. El nombre de la especie deriva de Darth Vader porque según los científicos que bautizaron a este piojo notaron una similitud entre la cabeza de Riccinus vaderi y el casco del villano de Star Wars. Gartambrus darvaderi es un crustáceo cuya especie fue descrita en el 2009 y encontrada en el Océano Pacífico alrededor de la isla Nueva Caledonia, la misma isla que ya habíamos visto anteriormente, en la cual encontraron al grillo Lepidogryllus darvaderi, que posteriormente en el 2016 bautizaron también como Darth Vader. Y como ya se imaginarán, la razón del nombre de esta especie tiene que ver igualmente con el parecido entre este crustáceo y el casco de dicho personaje de Star Wars. Epimeria vaderi es otro crustáceo cuyo nombre específico hace también referencia a Darth Vader. Sobre esta especie se sabe que fue encontrada en la Antártida y que fue descrita en 1998. En general, la poca información e ilustraciones existentes sobre esta especie fueron obtenidas de este trabajo escrito. Begonia darvaderiana es una planta tropical endémica de la isla de Borneo y la cual fue descubierta en el 2014. Esta planta se caracteriza por tener hojas asimétricas de color verde con borde amarillo plateado y el en vez es de coloración roja oscura. Sus flores son rojas y en buenas condiciones dichas plantas pueden superar los 60 centímetros de altura. El verde de estas plantas es tan intenso y oscuro que a simple vista pareciera tener hojas negras, y es precisamente por la coloración oscura que su nombre específico fue inspirado por Darth Vader, siendo esta la única especie de planta llamada como dicho villano. Baerlimulus trichi fue una especie de cangrejo cacerola o herradura determinada en el 2017 y cuyos restos fósiles fueron hallados en el estado de Idaho en Estados Unidos. Esta especie medía cerca de 10 centímetros de largo, existió hace aproximadamente 245 millones de años durante el periodo Triásico y se cree que pudo haber habitado tanto en lugares de agua salada como en lugares de agua dulce. En este caso el nombre inspirado en Darth Vader no fue para la especie como suele ser de costumbre, sino que en esta ocasión fue para el género. En cuanto al por qué le dieron el nombre del villano de Star Wars, se ve por la apariencia del caparazón en el cefalotórax, el cual se asemeja al casco de dicho personaje. Y recuerda que a pesar de que estos animales son comúnmente llamados cangrejos, no son parientes cercanos de los crustáceos, sino que están más
más emparentados con los arácnidos. Con esta especie culminamos la recopilación de los 16 nombres científicos inspirados en Darth Vader, los cuales fueron 14 nombres específicos de 13 animales y una planta, y 2 nombres genéricos, uno para ácaros y el otro para los cangrejos cacerolas vistos en este video. Stormtropis es un género de arañas endémicas de Colombia en el cual se registran a la actualidad 4 especies que fueron descritas en el año 2019. Dichas especies son Stormtropis colima, Stormtropis muisca, Stormtropis paisa y Stormtropis parvum. Además, estas arañas están emparentadas con las tarántulas y habitan en las cordilleras de los Andes entre los 1400 a los 3400 metros sobre el nivel del mar. El nombre de este género es una referencia a los Stormtroopers, los soldados o tropas de asalto pertenecientes al Imperio Galáctico, los cuales son similares entre sí, tienen cierta capacidad de camuflaje y son de movimientos poco hábiles, al igual que sucede con las arañas antes mencionadas. Tropostreptus droides es una especie de milpies o diplópodo encontrado en Tanzania y descrito en el 2017. Los científicos bautizaron a la especie de este milpies en honor a los droides de batalla de Star Wars. La razón, dijeron que encontraron un parecido entre las coxas de los gonópodos con un par de droides de dicha franquicia. Lo único es que no encontré es con cuál de los diferentes tipos de droides de batalla fue con los que los científicos encontraron dicho parecido. En cuanto a las estructuras que mencioné antes, las coxas es el nombre que se les da a los segmentos basales de las patas en todos los animales denominados artrópodos. Y en cuanto a los gonópodos, son apéndices o patas modificadas para la reproducción y la puesta de huevos que podemos encontrar en crustáceos y diplópodos. Agvaria vermiformis es una especie de cigarra encontrada en Argentina y Chile, la cual fue descrita en el 2017. En este caso, el nombre genérico de este insecto fue dado en honor al personaje del almirante Yal Akbar. Sobre la información de la especie la saqué de ese artículo científico. La razón sobre el por qué los científicos usaron como inspiración el nombre de dicho personaje de Star Wars no es mencionada, pero mirando las fotos del espécimen supongo que tiene que ver con la apariencia de la cabeza de este insecto vista desde la parte dorsal, la cual recuerda mucho al rostro de Akbar. Procyocinus ewok es una especie de cangrejo araña descrita en el año 2019 y la cual se distribuye en Papúa Nueva Guinea. Por las características presentes en este cangrejo de tener una capa gruesa de cerdas que cubren todo el caparazón y las patas, los científicos decidieron bautizar a la especie en honor a los Ewok, aquella raza de seres primitivos, peludos y de estatura baja que ayudan a la Alianza Rebelde durante la batalla final en el episodio 6 de Star Wars. Coltia gredoy es un bagre acorazado cuya especie fue encontrada y descrita en Brasil en el año 2015. Los científicos bautizaron a esta especie en honor al personaje de Grido, por el parecido notable entre el rostro del pez con el de dicho personaje, el cual era el cazarrecompensas que Han Solo mata en el episodio 4 de Star Wars. Ocelas java es un gusano marino del grupo de los poliquetos cuya especie fue encontrada cerca de Estados Unidos en el 2004, pero su especie fue descrita hasta el año 2008. Más exactamente, esta especie de gusano fue encontrada en el cañón submarino de Monterrey, ubicado en la costa del Pacífico en el estado de California. Los primeros individuos colectados de esta especie fueron hallados a más de 2.800 metros de profundidad, habitando entre los restos en estado de descomposición de ballenas grises. Como dato etimológico de ese nombre científico, el género Oceax significa comedor de huesos en latín, lo cual hace referencia a la manera en que estos gusanos excavan galerías en los huesos de los cadáveres de las antes mencionadas ballenas grises, para así poder llegar a la grasa de la cual se alimentan. En cuanto al nombre de la especie, los científicos dijeron encontrar un parecido entre el tronco o cuerpo de este gusano con la apariencia de la cola del personaje Jabba the Hutt, aquel personaje jefe de una organización criminal con apariencia de babosa que hace aparición en el episodio 1, 4 y 6 de Star Wars. Por cierto, y por si no lo sabías, así era la apariencia de Jabba the Hutt antes de la reedición de las películas clásicas. Toxicus sarlacc es una especie de araña megalomorfa, es decir, que es pariente cercana de las tarántulas. Esta araña habita en Estados Unidos y fue descrita en el 2012. Estas arañas se caracterizan por construir trampas de seda en forma de embudo para atrapar a sus presas, razón por la cual su descubridor la bautizó como Sarlacc, aquella criatura de gran tamaño con el cuerpo enterrado que aparece por primera vez en el episodio 6 de Star Wars, y la cual el villano Jabba the Hutt alimentaba con sus enemigos. Xenocerix amygdalae fue un género de mamíferos rumiantes con una única especie registrada y descrita en el 2015, cuyos restos fósiles fueron encontrados en España. Este mamífero existió en el periodo Mioceno hace aproximadamente entre 23 a 5 millones de años y se caracterizaba por la protuberancia en forma de T ubicada en la parte superior de la cabeza. Dicha característica llevó a los científicos a compararlo con uno de los peinados vistos en uno de los personajes del episodio 1 de Star Wars, la amenaza fantasma. Más exactamente le recordó a uno de los peinados que llevaba Padme Amidala, la cual era la madre de Luke Skywalker y la princesa Leia. Begonia amygdalae es una planta que se distribuye en la isla de Borneo. La especie fue encontrada más exactamente en Malasia y descrita en el 2014. Esta es la segunda planta del género Begonia que fue llamada en honor a un personaje de Star Wars. Recordemos que anteriormente ya habíamos visto a Begonia darbaderiana. Ambas plantas fueron bautizadas en el mismo año por los mismos científicos, por lo que si te interesa, este es el artículo científico donde se encuentra la información de estas especies. La razón del nombre específico viene de que Begonia amygdalae es una planta que refleja la belleza al tener sus hojas adornadas con manchas plateadas, lo cual le recordó a los investigadores a lo bonito que es ver un cielo lleno de estrellas. Por lo tanto, esto les hizo pensar en la saga de Star Wars, sugiriendo de esta manera bautizar a la planta como un personaje que para ellos representara también la belleza, por lo que eligieron a Padme Amidala como inspiración. Trigonopterus pork es una especie de coleóptero
gorgojo que fue encontrada en Indonesia y posteriormente descrita en el 2019. Con esta ya son 3 las especies del género Trigonopterus llamadas como personajes de Star Wars. Anteriormente ya vimos a las especies llamadas como Chewbacca y Yoda. La razón de llamar a esta especie en referencia a los porgs se debe a que los científicos encontraron 2 características similares entre los gorgojos y dichas criaturas, como por ejemplo que ambos comparten los mismos colores corporales, siendo negro, marrón y blanco, y también el hecho de que los dos habitan en una isla remota. Crocodylus porg es un crustáceo que se distribuye alrededor de Papúa Nueva Guinea y fue descrito en el año 2019. Además, esta es la segunda especie de cangrejo araña de género Crocodylus, cuya especie fue bautizada en relación con algunas de las criaturas que aparecen en la saga de Star Wars. Ya habíamos visto anteriormente los cangrejos nombrados en honor a los Ewoks, mientras que a su vez esta es la segunda especie que hace referencia a los porgs, los cuales aparecen por primera vez en la película del episodio 7 de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Mesobiutus mandalori es una especie de tardígrado u osito de agua encontrado en Polonia y descrito recientemente en el 2024. El nombre de esta especie hace alusión al planeta Mandalor, el planeta natal de los mandalorianos, el cual en un inicio se representaba visualmente como un planeta cubierto por densos bosques y cuyos habitantes vivían en aldeas ocultas en las copas de los árboles, algo con lo cual los científicos encontraron similaridad con el hábitat y la forma de vivir de esta nueva especie de tardígrados, los cuales viven en musgos sobre árboles en bosques con alta densidad de vegetación. Con esta especie culminamos la recopilación de todos los nombres científicos inspirados o basados en la saga Star Wars hasta la fecha actual de julio de 2024, por lo que de momento hay registrados 55 nombres científicos relacionados con dicha franquicia, de los cuales 53 son animales y 2 son plantas. Con esta recopilación también podemos concluir que hay muchos científicos fans de Star Wars.